Buenas tardes, mi nombre es Ashley Melissa Sarmiento, residente de neurología, y hoy vamos a hablar de bóveda craneal. Entonces, como generalidades, la bóveda craneal la podemos dividir en dos, en neurocráneo y viscerocráneo. El viscerocráneo va a estar en relación a todos los huesos faciales, pero hoy vamos a discutir la relación del neurocráneo. Entonces está compuesto por 4 huesos impares, que van a ser el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital, y 2 huesos pares, el temporal y parietal. Muy importante hablar de la base del cráneo, que vamos a ahondar más adelante, la cual tiene 3 huesos impares, que van a ser la mandíbula, el etmoides y el vómer, y 6 huesos pares, que son el maxilar, la concha nasal inferior, el cigomático, el palatino, el nasal y el lacrimal. Entonces, podemos interpretar o abordar el cráneo desde sus diferentes caras. La primera que vamos a ver es la cara superior. Entonces, como observamos en la imagen del medio, vamos a observar 3 huesos desde la parte superior, el frontal, que es el que vemos en color verde. Vamos a ver los parietales y el occipital. Estos, pues, desde la vista superior tiene una fórmula ovalada, va a tener unas eminencias parietales de cada lado. Y en esta zona vamos a poder observar las suturas. Vamos a tener la sutura coronal, que se va a encargar de unir los huesos frontales y parietales. Tenemos una sutura sagital, que se encarga de unir los 2 huesos parietales con el hueso, y una sutura lamboidea, que nos va a unir el hueso parietal y el hueso occipital. El vértice, que pues lo vemos allí, va a ser el punto más superior del cráneo. Tenemos la cara posterior, la cual está formada principalmente por el occipucio, es la parte más prominente de esto. Este occipucio hace parte del hueso occipital, entonces lo que vemos en morado es el hueso occipital, y vamos a tener los parietales, y va a tener las porciones mastoideas de los huesos temporales. En general, pues esa protuberancia occipital va a ser de pronto el relieve más fácilmente visible. En el centro, pues, del occipucio está el punto lambda, que es el que nos va a indicar la unión entre la sutura sagital y lamboidea, pues como está claramente evidenciado aquí, y lo podemos también ver en nuestra reconstrucción. Tenemos una cara externa de la base del cráneo, pues en esta podemos ver diferentes estructuras que vamos a ahondar más en el siguiente diapositiva, pero entonces lo que observamos es el arco alveolar del maxilar. Entonces ahí vemos los procesos palatinos de los maxilares, los huesos palatinos, los esfenoides, el vómer. También vamos a tener pues el paladar duro, el paladar blando. Podemos identificar la fosa incisiva y los forámenes palatinos mayor y menor. Vamos a encontrar pues en la parte amarilla los huesos temporales, y en el color pues rosado morado el hueso occipital. Es importante tener en cuenta pues que la base del cráneo es muy importante, porque vamos a tener diferentes forámenes que nos van a permitir la salida de estructuras vasculares y de estructuras nerviosas. Pero entonces vamos a estudiar esto desde su cara interna. Podemos dividir en 3 partes, la fosa anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. En general, pues la fosa anterior, si vamos yendo por partes, pues está conformada principalmente por el hueso frontal, que es el que vemos aquí en azul, y se relaciona pues inferiormente con la cavidad nasal, con los senos frontales y etmoidales, las órbitas y los canales orbitarios. Aquí pues van a descansar los frontales, y el límite posterior va a ser el ala menor del esfenoides, y pues en este plano esfenoidal allí, a partir de este ala menor, va a ser la fosa anterior media. Vamos a tener esta fosa craneal anterior 3 forámenes importantes: el foramen ciego, que es por donde va a pasar la vena emisaria nasal. Tenemos los forámenes cribosos, que pues en la lámina cribosa, que es por donde van a pasar los axones de la célula olfatoria, que van a conformar el primer par craneal. Y tenemos los forámenes etmoidales anterior y posterior, por donde van a pasar los vasos y los nervios homónimos.
Tenemos la fosa craneal media. Esta pues está relacionada inferiormente con algunos espacios del cuello como el faringomucoso, el masticador, el parotidio del parafaringio, y en la parte superior se van a localizar pues los lóbulos temporales, la hipófisis, los senos cavernosos, el cajón de Meckel y los pares craneanos, el primero, el cuarto, el quinto y el sexto. Entonces el límite anterior corresponde pues al ala menor del esfenoides que veíamos en la fosa anterior, y el límite posterior va a ser el dorso celular y la apófisis clenoides posteriores. Aquí tenemos unos agujeros importantes, el conducto óptico, que lo vemos aquí, que es por donde va a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Vemos también la fisura orbitaria superior, el foramen redondo, el foramen oval, el foramen espinoso, el foramen rasgado y el surco dilato del nervo patroso mayor, donde van a pasar diferentes estructuras. Aquí estamos viendo un TAC en un corte axial. Lo que observamos aquí es la fisura orbitaria inferior, la fosa pterigo-palatina. Aquí está el foramen redondo. Este es el canal pues, de la arteria carotidia. Este es el seno esfenoidal. Tener en cuenta que por este foramen redondo va a pasar el nervio maxilar, pues, que es parte del trigémino. Tenemos aquí, es un corte un poco más abajo del anterior. Aquí ya podemos evidenciar el foramen lacerum y ya se ve pues de manera completa el canal de la arteria carótida interna. Entonces, estas son las estructuras que van a pasar por la fosa craneal media. Tenemos aquí la fisura orbitaria superior, no se alcanza a evidenciar en este corte la fisura orbitaria superior, por donde van a pasar las venas oftálmicas, el nervio oftálmico, el tercero, el cuarto y el sexto, y las fibras simpáticas. En este corte, que es un corte coronal de un TAC, lo que observamos es aquí las apófisis clinoides anteriores, el foramen redondo y el canal vidiano. Finalmente, la fosa craneal posterior, pues van a tener tres conductos o forámenes importantes: el foramen magno, que es este, donde va a pasar pues la médula oblongada, las meninges, las arterias vertebrales, el onceavo par, y pues muy importante, las venas de la dura madre, las arterias espinales anteriores y posteriores. Vamos a tener también el foramen yugular, por donde va a pasar el noveno, el décimo y el onceavo par craneal, también el bulbo superior de la vena yugular y los senos petrosos inferior y sigmoideo con las ramas meningias de la arteria faringe ascendente y occipital. Tenemos los conductos auditivos, por donde van a pasar el séptimo y el octavo par craneal, y tenemos finalmente el conducto pues, del hipogloso, donde va a pasar pues, el nervio homónimo. Muchas gracias.